Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jesús Orlando y este espacio se llama CryptoTuner, un espacio creado para el trading de criptomonedas y plataformas de emprendimiento. El día de hoy te vamos a hablar de algo muy importante, que son los tipos de trading que existen y con cuál te vas a tú identificar, porque tienes que operar y conocerlos para saber qué es lo que estamos haciendo en el mercado como tal, ¿okay? Entonces, bueno, hablaremos, lo especificaremos cada uno bien, haremos algunos ejemplos para que los conozcan. Y bueno, me gustaría que me dijeras con cuál te vas a identificar tú más o con cuál ya te identificas, ¿okay? Entonces, bueno, antes de seguir, recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita, darle like y estaremos viendo muchas cosas más del mundo del trading como tal. Bien, empecemos. El primer tipo de trading que vamos a nombrar el día de hoy es el scalping, bien, que es un tipo de trading donde se opera en temporalidades muy, pero muy bajas, bien, inclusive segundos, en ocasiones hasta segundos. Podemos operar en segundos, en minutos, 3, 5 minutos, como máximo 15 minutos, bien, que son temporalidades muy cortas de tiempo, en donde hacemos una entrada en un precio bajo y sin pasar mucho tiempo, en 3 minutos, 5 minutos, salimos del mercado con unas ganancias obviamente muy bajas, muy pocas ganancias, pero en el transcurso de un día podemos llegar a hacer 20, 30, 15, 40, hasta 40 operaciones. Podemos hacer muchas operaciones, pero con ganancias muy, pero muy bajas. Hay que tomar muy en consideración que al momento de hacer el scalping tenemos que tener como referencia las comisiones que nos van a quitar cada vez que entremos o cada vez que salgamos del mercado. Es muy importante a tomar en consideración. Para este tipo de trading es muy importante conocer tener mucho conocimiento de análisis técnico, análisis fundamental, tener previo conocimiento de lo que es el trading como tal en un nivel bastante, digamos, y con un conocimiento bastante alto, ya que es un trading bastante delicado, porque, o sea, a pesar de que son ganancias cortas en poco tiempo y ganancias pequeñas, cuando se pueda voltear el mercado por alguna noticia internacional o algún problema, un detalle que ocurra, automáticamente podemos llegar a perder mucho dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de trading, hay que tener mucho conocimiento, ¿bien? Como número 2 tenemos el day trading, o como muchos lo conocen, el intradía, que no es más que es un tipo de operaciones que se utilizan con temporalidades de un día. O sea, me explico, en un día yo abro operaciones y no me puedo ir a descansar, a dormir en la noche con esas operaciones abiertas, teniendo esas operaciones abiertas, no lo puedo hacer. Siempre aperturo las operaciones, puedo hacer 1, 2, 3, 4 operaciones, depende de lo que esté operando, y las cierro en la noche. No puedo irme a descansar con las operaciones abiertas, bien. Esto me puede dar a mí tanto algunas ganancias como me puede dar algunas pérdidas. Obviamente, a diferencia del scalping, quizás las ganancias van a ser un poquito más elevadas, bien. Entonces, para eso también se necesita un buen análisis del mercado, se necesita conocer varias temporalidades para manejar un poco más hacia dónde va a correr el mercado. Y como les expliqué, se abre en la mañana, se cierra en las noches, con ganancia o con pérdida. Hay que considerar también la comisión que nos cobran las diferentes tipos de plataformas o los diferentes tipos de broker. Al igual que todos los mercados, se pueden operar igual, o sea, bien sea en las criptomonedas, en forex, etcétera, etcétera. Bien. Como tercer tipo de trading tenemos el swing trading, que son las operaciones que hacemos con temporalidades muchísimo más grandes, bien sea de días, inclusive hasta semanas. Vamos a operar, por ejemplo, nos metemos en unas operaciones que ya tengamos previos análisis, entramos en una operación el día de hoy y bueno, estudiamos el mercado de manera tal de que en una semana aproximadamente podamos ir saliendo del mercado. Obviamente este tipo de trading se invierte mucho más capital, obviamente un poco más capital de lo que se invierte en el scalping o en el day trading. Se invierte un poco más capital y obviamente las ganancias son mucho más grandes. Entonces este tipo de trading a días y semanas, así entramos y esperamos pasar varios días previo análisis para poder salirnos de la operación
con nuestras ganancias. Bien, tenemos el position trading como último tipo de operaciones, que ya esto es muchísimo más largo plazo. Bien, pueden pasar meses, inclusive años. Por ejemplo, si yo tengo previsto en el día, por ejemplo en el caso del Bitcoin, si yo tengo previsto que el Bitcoin, yo creo, según mis análisis y según las noticias que yo he escuchado por ahí, la gente que está invirtiendo, muchas cosas así, yo creo que de aquí a diciembre, puede ser que el Bitcoin llegue a los $200,000. Eso puede ser, o sea, esto es un supuesto caso. Entonces, yo sencillamente entro en una operación el día de hoy con mucho capital, porque estoy seguro, porque ya hice un análisis previo. Tengo un proyecto bueno, que es el Bitcoin, un proyecto con bastante fortaleza. Entro y yo estoy casi seguro que en diciembre voy a tener $200,000 por cada Bitcoin. Entonces son así, por esto es el position trading. Ustedes compran ahorita mentalizándose o esperando un mercado dentro de varios meses, 3, 4, 5, 6, inclusive un año, 2 años, hasta 5 años, o sea, mucho tiempo. Bien, porque ya nos estamos proyectando mucho más a futuro. Por ende, el capital que se invierte por lo general siempre es mayor. Entonces, compro un activo y me olvido por un tiempo. Ojo, siempre estoy pendiente a ver cómo está evolucionando. Pero me olvido, si es por mí, bueno, que sencillamente la inversión con el pasar del tiempo la recupere y bueno, me siga quedando ese dinero ahí y más hasta, bueno, prácticamente tener un ingreso ahí constante. Bien, bueno muchachos, eso es todo por el día de hoy. Estos son los tipos de trading. Espero que, bueno, ustedes ya más o menos se hayan identificado con alguno de ellos. En lo personal yo opero o sea, no todo el tiempo es la misma forma de operar. Yo me gusta operar en el scalping, para eso tengo que estudiar bastante y analizar muchas cosas, así como, bueno, uno también hace swing trading, day trading, muchas cosas. La que menos opero es position trading, porque sencillamente me gusta estar siempre metido en el mercado. Entonces, con el position trading prácticamente me alejo mucho del mercado, simplemente esperar en una temporalidad muy alta tener ganancias. Entonces me alejo del mercado y yo siempre estoy constantemente metido en los mercados. Entonces, bueno, es muy importante tener conocimiento, analizar, aprender, estudiar todos los días del mundo. Es bueno estudiar y aprender algo positivo de lo que es el trading. En el caso mío, yo me especializo mucho en el trading de criptomonedas, pero estos son tipos de trading que operan en todos los mercados. Es muy importante conocer también la apertura y el cierre de los diferentes tipos de mercados, que a diferencia de las criptomonedas, que es la que yo opero, no cierran, porque prácticamente se trabajan 24/7, o sea, los 365 días del año el mercado está abierto. Entonces, pero igual influye mucho, por ejemplo, la apertura del mercado asiático. Cuando hace apertura del mercado asiático, en las criptomonedas, a pesar de estar abiertas 24 horas, igualito hay un movimiento fuerte, una pequeña volatilidad que se nota, se hace sentir, justamente en la apertura de esos tipos de mercados. Por eso es importante conocer también esta apertura de estos mercados. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en un próximo video, donde le vamos a hablar de la importancia de la apertura y cierre de los diferentes mercados en cuanto a las criptomonedas y los otros mercados que existen. Entonces, bueno, señores, si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a mi canal, te lo agradecería mucho. Suscríbete, dale a la campanita, que seguiremos haciendo muchos más videos como estos para que ustedes puedan aprender y profundizar un poco más. Entonces, bueno, yo me gustaría que me dijeran, déjame en los comentarios qué tipo de trading es la que más utilizas tú. Y bueno, iremos conversando a ver en cuál se han especializado más y por qué. Bien, entonces bueno, suscríbete a mi canal, dale me gusta y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.